siempre pues, ha sido un término usado en la palabra de Dios para, junto como para Israel, como para los gentiles que somos nosotros, los que hemos nacido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos convertido en pueblo suyo. El Señor nos dio una obra que hiciéramos y es ir y predicar el Evangelio para la salvación de muchas almas. En Isaías 61 en adelante, lo leo yo si queréis, dice: el Espíritu del Señor, y era la buena noticia de salvación que se le estaba dando al pueblo de Israel, como la que se nos puede dar hoy a nosotros. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Dios tiene su remanente, tiene su pueblo, tiene sus hijos, tiene una promesa hecha para ellos que en el tiempo que Él haya definido, que Él se ha propuesto, se va a cumplir. Hoy no puede faltar, porque dice la palabra de Dios que cuando hablen de paz, entonces habrá guerra y destrucción. Y hoy en día que estamos... que está aconteciendo varias guerras en el mundo, sobre todo una muy principal, por el hecho de que tiene que ver con la palabra de Dios, que es la guerra que está Israel con los palestinos. Pues hoy es un tiempo de clamar mucho por la paz en Jerusalén y por la paz en el mundo entero, y de ahí que sean muchas las manifestaciones que se están en estos días pues llevando a cabo en diferentes lugares del mundo. Aquí hay una declaración profética del Mesías, en la cual se dice que Jesucristo sería un ungido, que el Señor vendría y sería un ungido y predicaría el Evangelio y ministraría a las almas para que tuvieran un conocimiento, para que tuvieran oportunidad y para que tuviera el consuelo y el aliento de que Dios no se ha olvidado ni se ha apartado de ello. Era un tiempo ya de misericordia. La era mesiánica estaba anunciando ya un tiempo que vendría de misericordia. La declaración de esta tarea es anunciada a muchos personajes de la Biblia, como a Zaqueo, a María, como a muchas almas, como a la samaritana, como a Lázaro, como a muchas multitudes que lo podemos ver en todas las lecciones y las parábolas, e incluso los sermones que se hacían a las multitudes, en donde siempre la salvación es el término que siempre nunca ha faltado en la Escritura. Dios ama, Dios no abandona y Dios desea. Y en el tiempo fijado Dios vendrá a por su pueblo. Así como he dicho que hoy están aconteciendo cosas, no podemos decir que hoy es el día, pero tampoco decir que mañana no lo será. Así que el creyente tiene la obligación de estar velando, de estar en este caso preparado para cuando el Señor venga. La declaración de la tarea principal es que Él viene a buscar las almas perdidas, como a Zaqueo, que estaba perdido. Y le dijo: Zaqueo, el reino de Dios hoy se ha acercado a tu casa. Zaqueo, baja porque yo he de comer contigo. Porque Zaqueo estaba encima de un árbol, ¿os acordáis? Porque él era corto de estatura, se había subido a un árbol para ver por encima de la multitud cómo pasaba aquel Salvador. En una chispita de fe, como la de un grano de mostaza, Zaqueo entendió y comprendió que él necesitaba de la salvación y que él no quería, pues en este caso, que pasara de largo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él quería ver
Muchos dicen por interés, muchos dicen porque por otra cuestión, pero el anhelo que había en su corazón y que demostró, y el gozo cuando el Señor le dijo que hoy cenarás conmigo, bájate Zaqueo que cenarás conmigo, mostró el anhelo que tenía y la esperanza mesiánica que tenía todo el pueblo, y en este caso Zaqueo, de la venida del Mesías. La tarea lo acompaña en todo el ministerio de Jesucristo en su tierra y debe de acompañarnos a nosotros. Y se ve en las enseñanzas a la samaritana y a infinidades de personas. Jesús lo ilustra la tarea con la función pastoral o la administración pastoral. Es con lo que Jesús está ilustrando muchas veces la tarea. Se habla de la oveja perdida, se habla del drama, de la moneda que se pierde y sale y la busca, se habla de la necesidad que tienen las almas de un pastor que la paciente y que le enseñe, se busca de que Jesús vino al mundo a buscar a la oveja que estaba perdida, en fin, del acercamiento y de la proximidad a las almas también se habla y lo muestra Jesús, y era para, en este caso, pues, que el pueblo tuviera la seguridad de que se cumpliría la tarea, y que se va a cumplir la tarea era el énfasis que Dios hacía sobre sus discípulos, sobre las demás almas, la de ir y predicar el Evangelio. Y hoy más que nunca, ya lo digo, como en todos los tiempos, pero más que nunca se está viendo una proximidad en cumplimientos que aunque no sepamos, pero tenemos obligación y tenemos encomendación de llevar a cabo esta tarea. El acerco y la proximidad de las almas para cumplir esta tarea la tenemos a pie de nuestra casa, ¿no? Salimos, conocemos, tenemos amistades, tenemos familiares que tienen que oír y que tienen que saber lo que le debemos de decir. Hay un texto que dice: marcha el pastor y las ovejas oirán, pero todos nos podemos considerar como ministros de la reconciliación del nuevo pacto, y por eso todos tenemos la obligación de ministrar a las almas, de hablar a las almas, de que las almas tengan un convencimiento genuino de una fe verdadera y pura fundada en las Escrituras. Por tanto, el Señor Jesucristo nos muestra el amor que Él tiene, reconciliando a las almas perdidas, enemigas de Cristo, reconciliándolas con el Padre, libertando a los cautivos, como hemos dicho en el texto, libertando a los cautivos, predicando el año nuevo y agradable del Señor. Y la Iglesia tiene la tarea también de hacer eso, el amor y la liberación y la operatividad que Jesucristo hizo, porque Él no solo se dedicó a hablar, sino también a hacer, a llegarse a las personas con mucha emotividad y con mucho afecto, o sea, con mucha compasión, porque Él se compadecía de las almas que andaban perdidas y divagando, sabiendo y conociendo el Señor todo lo que iba a acontecer en el mundo. Jesús envía a sus discípulos a una misión, dice en Mateo 10, del 5 al 14, y le da instrucciones de lo que deben de hacer. Lo que deben de hacer es ir y hablar. Dos cosas muy sencillas: ir y hablar. No es difícil, no es difícil. No hace falta hacer un calendario tan grande, no hace falta hacer propuestas tan grandes, solamente ir a mi hermano, ir a mi madre, ir a mi amigo, ir a mi vecino y hablar. Dios nos dé la oportunidad para poder entrar, introducir el Evangelio en medio de una tiniebla, introducir la luz en medio de la oscuridad, porque dice la Biblia que el mundo está en oscuridad y en neblina y en tinieblas, y la luz es la que penetra, y Jesucristo es la luz que vino a este mundo para alumbrar y para que las personas alumbren, y viendo este resplandor y esta luz puedan convertirse de esa tiniebla a esa luz amorosa y maravillosa del Señor. La compasión de Cristo Jesús envía a sus discípulos, a los 12, lo envía de misión, y lo envía y le da las instrucciones que debía de hacer. No era mucho,
Él habla de que no necesitaba mucho para la misión, solo ir y hablar. Solo ir y hablar a las personas. La iglesia debe de saber discernir no solo los tiempos, sino la tarea, la instrucción y el modo de hacerlo. No hay que añadir nada más, no hay que llenar tanto su rol, no hay que preparar tantas maletas, tantas cosas para ir y hablar. Dios está haciendo nuevas cosas en el mundo y la ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos ha dado un vestido nuevo y nos ha quitado el vestido antiguo que llevaba. Éramos odres viejos y ahora somos odres de vino nuevo. Por decirlo de alguna manera así, la parábola del grano de mostaza también nos habla de que de lo pequeño e insignificante que somos, lo grande que nos ha hecho Dios delante de su presencia. Así que de pequeños comienzos se hace grandes cosas. De una semilla pequeñita de mostaza se puede hacer una gran obra. Porque el Señor no te está diciendo a una obra pequeñita ni una obra grande, sino ir y hablar. Y lo mismo la obra es pequeña, es grande, pero de tal manera, de cual sea, Dios va a estar en medio de su pueblo. Jesús le encomienda una misión a la iglesia y es en este caso, un aspecto específico, un aspecto específico, y predicar el Evangelio enseñando a ser discípulos y bautizándolos en el nombre. No solo es ir, sino también es enseñarle, bautizarle, visitarle, insistirle, no atosigarlo, pero sí insistir y adoctrinarlos y bautizarlos. Y nos ilustra el mercader aquí que en este caso busca la buena perla, vende todo lo que tiene y compra para poseer la buena perla. O sea, él se quita de encima mucha tarea que tiene, mucho peso que tiene para encontrar tiempo para ir a buscar a las ovejas perdidas. Nosotros contemplamos el campo, contemplamos la tarea, empezamos imaginando la tarea tal cual, a quién, a dónde iremos, y el mundo, si lo miramos, vemos un mundo en esclavitud, vemos un mundo en condenación, vemos un mundo sentenciado a muerte, vemos un mundo al que Dios ama, pero por el que Cristo dio la vida, pero que es ignorante, muchos de ellos, del hecho del por qué Cristo dio la vida. Y ahora vemos al mundo, que el mundo ya está listo para la cosecha. El mundo está ya sembrado, se ha anunciado el Evangelio, se está anunciando, vamos y anunciamos el Evangelio y la cosecha ya está preparada para arrancarla. Así que así nos estamos contemplando al mundo. Contemplemos la tarea. Dice que la tarea, hemos contemplado al mundo, pero si contemplamos la tarea podemos ver que la tarea es ir por todo el mundo, sin excepción de lugar. Es de ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. Es también de enseñar a todas las naciones. Es de predicar el Evangelio, pero es también de declarar la gloria de Jesús. ¿Qué ha hecho Dios en mí? ¿Qué hace Dios en mí? ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? Pero es también, en este caso, orando al Señor por las mías, orando por las mías para que vengan al Señor. Las mías son las almas, orando por las almas. Son cosas que se le encomienda en este caso al creyente, y que cuando contemplamos el mundo vemos esto, pero cuando contemplamos la tarea y la obra del Señor también vemos infinidades de personas que necesitan de las mías, necesitan de la comida, del alimento del Señor. Contemplamos las promesas y el aliento para el obrero. Pensamos en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, y el obrero piensa en la voluntad que Dios tiene. El obrero piensa que Dios quiere que tú prediques, que Dios quiere que tú hagas, que Dios quiere que tú te entregues, que Dios quiere que tú des tiempo.
Contemplamos también para el obrero el padecimiento de Cristo, porque el obrero también ha de padecer como el siervo padece. El obrero también va a padecer aflicción y tribulación, incluso reproche y desprecio. Pero aún así, ahí es donde el obrero se tiene que hacer fuerte, porque el apóstol Pablo decía que en lo débil me hago fuerte. Contemplamos las promesas y el aliento para el obrero, no solo los padecimientos de Cristo, sino también en el don del Espíritu Santo que tenemos con nosotros. No podemos desmayar porque ni pensar que no tenemos palabra, porque el Espíritu hablará por nuestras bocas y pondrá en nuestros corazones aquello de lo que debemos de hablar. El obrero también piensa en el poder del Evangelio, que es la levadura. Cuando le hablamos la palabra, cuando cae en la tierra, es como la levadura que se engrandece. Y la palabra de Dios se engrandece en los corazones. Ese tiene que ser el ánimo del obrero, animoso de que a las almas que reciba la palabra, esa palabra va a crecer en su corazón. Esa vida va a ser una vida que se va a robustecer, se va a fortalecer, se va a engrandecer, que va a permanecer, que va a durar y que va a estar inscrito en el libro y en los caminos del Señor. El obrero tiene que ir pensando todas las ganancias, todas las promesas que Dios ha hecho, para que se anime y no deje de hacerlo. En las promesas que el Señor da a todo el que cree en Él. En las recompensas también que el Señor da a todo el que cree en Él. En el propósito divino, que unos irán para castigo, pero otros irán para salvación. Debe de conocerlo el mundo, pero el que va también debe de saber lo hermoso que es hablar a personas que lleguen a creer y que se salven de la condenación eterna. Pero aún más hermoso es que tú seas partícipe de llevar esa salvación y de tú dar esa salvación en el nombre de Cristo, porque la da Cristo, pero tú la llevas, esa salvación. Señor, ¿quién irá? Envíame a mí, que dispuesto estoy a llevar tu voz, a llevar tu mensaje entre las naciones. Por eso contemplamos las promesas y el aliento y el propósito divino contigo, con nosotros también, desde que vamos a ser salvos, y el propósito divino para con los demás, para con los que oigan, que van a ser salvos, que van a disfrutar una eternidad por los siglos de los siglos con Cristo Jesús. Esto nos habla de que la iglesia necesita que vayan. La iglesia necesita de obreros dispuestos, que anuncien la situación de las vidas, de la situación en cómo están sus vidas. Fuera, apartado, destituido de Dios. Que muestren el camino para volverse, el camino para llegar hacia Dios, y que muestren cuál es el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Que sean obedientes y que tengan mucho interés en Él. Así, hermano, que nos gozamos, porque un día fuimos nosotros los que fuimos rescatados del hoyo de penumbra y de desesperación y de muerte. Pero porque hubieron otros que nos hablaron. Porque Dios usó medio para que nos llegara la palabra de Dios. Y nunca me cansaré de decirlo, bendito sea aquel día en el que Dios habló y su palabra llegó a mi boca, llegó a mi corazón, se arraigó en mi corazón y creció en mi corazón. Pero para eso se necesitaba, pues en este caso, obreros preparados, obreros que contemplaran la tarea, obreros que contemplaran, en este caso, lo que iban a padecer, iban a sufrir, lo que tenían que entregar, pero obreros que contemplaban las promesas y el aliento que iban a recibir ellos también aún en medio de la penumbra, pero también obreros que en este caso pues supieran y entendieran el propósito divino con ellos. Así que, hermanos, no quiero alargarme mucho, es una predicación cortita que he hecho. Espero que no os molestéis, que no me alargue mucho. Y concluimos con esta cosa, de que la iglesia necesita hombres,
que vayan y que prediquen el Evangelio. No está muy lejos, son dos cosas, ir y predicar. Muy sencillas, pero serlo. Echar fuera los temores, echar fuera los de que dirán, de que nos despreciarán, de que nos aborrecerán. Echarlo fuera, porque el Espíritu de Dios viene con nosotros y nos alienta y nos da fuerza, nos da vigor y nos da habilidad para saber expresarnos y también saber hablar. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que Dios bendiga a su iglesia. Gracias a todos.